Bueno, vamos con este segundo bloque entonces de la clase. Habíamos quedado en la lista de los grandes síndromes de la clínica psiquiátrica de adultos y vamos a internarnos en ellos. En primer lugar, el síndrome depresivo. El síndrome depresivo se compone fundamentalmente de los siguientes aspectos: la presencia del humor depresivo y la disminución de la vitalidad, en segundo lugar, y algunos otros elementos finales que vamos a tener en cuenta para precisar el síndrome. Entonces, los dos grandes ejes de la vivencia depresiva. Por un lado, el humor depresivo. ¿Qué es? ¿Cómo nosotros decimos que una persona está con un humor depresivo? ¿Por qué? Porque presenta una visión pesimista del mundo y de sí mismo, generalmente acompañada de angustia. Es una vivencia angustiosa. Todo lo que hace a su vida está detrás de un cristal opaco. Puede acompañarse de quejas o puede ser una definición de ese mundo que no le ofrece mayormente nada y del cual recorta todo lo negativo. Algo similar le ocurre con la propia persona, con él mismo, con ella misma. Los aspectos negativos de su personalidad están puestos en primer lugar de la escena. Es un pesimista, es alguien que acompaña ese pesimismo de una tonalidad de tristeza. Y el otro aspecto fundamental es la disminución de la vitalidad, o podríamos decir en términos más psicodinámicos, de la fuerza pulsional. ¿Y cómo nosotros detectamos esta disminución de la fuerza pulsional? Por un lado, hay una disminución de los procesos intelectuales, una suerte de enlentecimiento psíquico que se va a traducir en la comunicación verbal generalmente por un hablar bajo, un hablar pausado, con cierta monotonía en la tonalidad de la voz, solo cortada por inflexiones impulsadas por la angustia. En el 90% de los casos, el paciente que está con un síndrome depresivo caracterizado va a tener una dificultad, una incapacidad para pensar, para memorizar y para concentrarse, todas ellas o algunas de ellas al menos. Se va a quejar de que le cuesta seguir una lectura, que le cuesta terminar de ver un programa de televisión o una película en el cine, sostener una conversación prolongada con interés y vivacidad. Se cansa fácilmente, lo invade una fatiga vital que lo lleva a... Y esto lo podemos detectar en la entrevista misma. Podemos detectar en la entrevista cada una de estas características. Referir datos, recordar cosas, interesarse en un tema y tantas otras manifestaciones que nos van a orientar a detectar esto. Puede ser que a lo largo de la entrevista nos cueste que se aparte de una idea central que lo preocupa, alguna de las cosas negativas que él piensa respecto de sí o de su futuro. Esto es lo que se llama técnicamente monoideísmo, o a veces a la eliminación de todo contenido ideico. El pensamiento está enlentecido y empastado y es como que no puede pensar. La comunicación se llena de suspiros, se llena de gestos de desaliento, o estos pueden impregnar el discurso acompañándolo de una manera, podemos decir, sintónica o armónica. El discurso va acompañado de esta manera de pensar y de expresarse. Otras manifestaciones de la disminución del impulso vital, ¿no es cierto?, es
la incapacidad para proponerse proyectos e imaginar el futuro. Podemos decir que el depresivo vive en un tiempo presente sin que exista proyección hacia lo que va a ser su vida más adelante. Todos estamos siempre viviendo un presente que está de alguna manera condicionado por un futuro imaginario hacia el cual vamos, proyectos que tenemos, ideas de lo que va a pasar, cómo nos vamos a posicionar frente a ellas, qué estamos esperando que ocurra. El depresivo no se interesa por eso. Está clavado en ese presente oscuro, negativo y pesimista, relatando todo su malestar sin poder despegarse de allí. También se expresa en la esfera motriz. El depresivo está inhibido en esa actividad motriz. Los movimientos del tronco son pobres. Los gestos son lentos, la mímica es triste. Los clásicos hablaban del omega melancólico, ¿no es cierto?, que era el dibujo aquí en el entrecejo, ¿no es cierto?, de la letra omega del alfabeto griego, el ceño fruncido, las arrugas de la frente, está concentrado en su mirada muchas veces en un punto perdido, la voz es baja, monótona, escasa. A veces, por el contrario, nos sorprende y nos puede confundir en el diagnóstico que la angustia lo lleve a un movimiento permanente, a una agitación, a un movimiento de manos, a restregarse las manos, ¿no es cierto?, a moverse incómodo en la silla y a veces hasta caminar y levantarse atribulado, mostrando la expresión de la angustia en la gestualidad. Esto es lo que se llama una depresión ansiosa. Y a veces, como estamos esperando la inhibición motriz del depresivo, esto tiende a confundirnos. En este caso, tenemos que contrastar ese exceso de movimiento como descarga de la ansiedad con el contenido del discurso, y de allí nosotros nos podemos orientar hacia el diagnóstico de clima depresivo en el paciente. Hay una disminución de interés y o también concomitantemente una dificultad para experimentar placer, todas las formas de placer. Nada produce placer o muy poquitas cosas o muy poquito interés en ellas. Hay una pérdida o un exceso de apetito con aumento o pérdida significativa del peso concomitantemente. No tengo ganas de comer, no le siento gusto a la comida, no me interesa nada. Mire que yo era una persona que me interesaba realmente por la comida. Hoy no, como muy poco, no me llama, se me pasan las horas de alimentarme. Esto es bastante común que lo relaten. Lo mismo el insomnio o el sueño excesivo. Más frecuentemente el insomnio. Una fuerte dificultad para conciliar el sueño, un sueño de mala calidad, un sueño entrecortado o un despertar cargado de ideas negras y de angustia muy temprano en la mañana. La fatiga y la pérdida de energía, otra de las características cardinales del síndrome depresivo. El paciente se cansa fácilmente, no puede recuperar de ese cansancio y siente que está desvitalizado, que le falta energía para completar la jornada, le falta energía para una tarea de cierta prolongación en relación a cómo él es habitualmente. Se puede sentir completamente inútil para realizar sus tareas habituales o encontrar a sus tareas habituales inútiles y carentes de sentido. Y también puede experimentar, y esto es clásico y cardinal en el síndrome depresivo, sentimientos de culpa, que se pueden manifestar de distintas maneras. Culpas objetivas frente a algo o a alguien, o una culpa general, una culpa biográfica por el fracaso de su existencia, por el fracaso de sus proyectos, por su incapacidad para haber podido ocupar un rol de padre o de madre o de esposo o de esposa o de profesional, haber fracasado en la vida, podemos decir así,
y sentirse culpable por eso. No por factores externos, concomitantes, sino porque él no estuvo a la altura de las exigencias que cualquier persona, según él o ella, debería haber cumplido o llenado. Y otro elemento muy importante que tenemos que detectar siempre cuando estamos orientándonos al diagnóstico de un síndrome depresivo es la pérdida de interés por vivir, la idea de morirse o la presencia, lisa y llanamente, de ideas de suicidio. Esto es fundamental cuando nos orientamos al diagnóstico de un síndrome depresivo, que lo despejemos, porque esto sí puede constituir una situación de urgencia que nos va a llevar a adoptar medidas terapéuticas de acuerdo con lo que nosotros evaluemos en cuanto al riesgo de autolesión. Vamos a ver enseguida, particularmente frente al diagnóstico de síndrome depresivo, esa dimensión del suicidio, y vamos a hablar un poquito, más allá de que ustedes el tema lo van a ver en otras clases, en emergencias psiquiátricas, etc. Les decía al principio que hay otros elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta antes de pronunciarnos frente a un humor depresivo y a una pérdida del impulso vital, a tener en cuenta para hacer el diagnóstico de síndrome depresivo. En primer lugar, porque es lo más común que se presenta, no es una situación de duelo. ¿Recuerdan ustedes las cosas que están estudiando o estudiarán, no es cierto, respecto de la concepción del duelo y de la melancolía que puntualizaba Freud en su famoso texto de Duelo y Melancolía? Efectivamente, la depresión clínica tiene muchos puntos en común con la presentación de un duelo. El duelo por la pérdida de un objeto cargado de suficiente afecto como para conmover la personalidad del individuo. Y hay que descartar entonces el duelo antes de hacer un diagnóstico de depresión, teniendo en cuenta que un duelo prolongado o un duelo patológico puede precipitar en una depresión, es decir, que pueden ir sucesivamente presentándose con un grado de profundidad y de patologización de la conducta mayor. Pero es muy importante detectar si no estamos frente a un fenómeno de duelo. Digo esto porque con las clasificaciones descriptivas contemporáneas y sobre todo, por ejemplo, con ciertos deslizamientos como los que parecen aproximarse en la nueva clasificación norteamericana del DSM-5, se ha disminuido el tiempo que se toma en cuenta para diagnosticar un duelo antes de diagnosticar depresión. Los duelos pueden ser prolongados, los duelos pueden durar meses, pueden durar hasta un año y a veces un poco más, y luego, por un proceso de elaboración normal de la persona, se van disipando y se vuelve a la normalidad. Dependerá de la personalidad, dependerá de la magnitud de la pérdida, que ese duelo sea más o menos difícil de elaborar, además de algunos otros factores que ya van a ver cuando trabajen ese tema. Pero lo que se observa hoy es que en base a esos diagnósticos basados en criterios que reducen al mínimo la tolerancia al tiempo de duelo y patologizan un fenómeno normal de las personas, se pasa al diagnóstico de depresión y se medica como una depresión. Y los duelos no se medican. Y los medicamentos psicofarmacológicos no tienen ninguna acción sobre el duelo. A lo sumo, lo que van es arrojar efectos o síntomas secundarios que van a venir a complicar la vida cotidiana de la persona que está duelando. Así que es muy importante descartar la presencia de un duelo. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que no hay enfermedades médicas o uso de sustancias de manera abusiva que puedan estar provocando esta constelación afectiva en el sujeto. Enfermedades endocrinológicas o consumo abusivo de sustancias pueden inducirlas. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta para valorar
el diagnóstico de síndrome depresivo. En segundo lugar, los síntomas deben tener una intensidad tal que comprometan el funcionamiento laboral y académico y o social. Esto quiere decir que hay que comparar el funcionamiento académico, es decir, si es un estudiante de universitario, si es un estudiante terciario, o si es una persona que está ejerciendo una profesión o un trabajo cualquiera, y en sus relaciones sociales generales, una pérdida significativa de su funcionamiento por la intensidad de los síntomas. Y por otro lado, tener en cuenta si el cuadro ha aparecido como un cambio insidioso o más o menos rápido, si aparece por primera vez o es recurrente. ¿Por qué? Porque de acuerdo a estas características es que cuando ustedes vayan de este síndrome depresivo diagnosticado de manera muy amplia y general a tratar de ubicarlo en alguno de los capítulos o subcapítulos dentro del capítulo de trastornos del humor de la Clasificación Internacional de Enfermedades o del DSM, estos datos le van a ser muy importantes, porque estarán frente a un episodio depresivo aislado, o estarán frente a un episodio depresivo recurrente, o estarán frente a lo mejor a una forma bipolar de depresión, o estarán frente a una distimia, ahora lo vamos a ver. Es decir que estos datos que están en el eje diacrónico, en la patobiografía, como dijimos anteriormente, van a ser sumamente importantes para poder precisar un diagnóstico mucho más afinado. Así que estas serían las características generales del territorio del síndrome depresivo. Cuando hay una acentuación importante de los síntomas enumerados, porque los síntomas que yo enumeré pueden tener distintos grados de intensidad. Puede presentarse como una depresión más leve, ya lo vamos a ver, o puede presentarse como una depresión intensa, pero cuando se acentúan mucho los síntomas, cuando se presenta un tono endógeno, y nos referimos de manera muy general a la noción de tono endógeno, es decir, todo aquello que tiene que ver aparentemente con las funciones vegetativas, el sueño, constipación, pérdida de peso, cuando digo sueño me refiero a alteración de los ritmos circadianos, el insomnio pertinaz al intentar dormirse, todas estas, la angustia matutina, la acentuación de los síntomas depresivos a la mañana, el empezar el día, como mover una montaña, una situación extremadamente difícil, dolorosa, todo este tono endógeno y una posible aparición, posible digo porque no es obligatorio que exista, pero hay una posible aparición de ideas delirantes congruentes con el estado de ánimo depresivo. Es decir, que todo ese pesimismo, toda esa negatividad que aparece en el discurso que comenté anteriormente, aquí ya se ampliaría hasta conformar ideas delirantes, pero siempre congruentes con ese tono depresivo. Ideas de culpa y delirantes, ideas de catástrofe, de fin de mundo, etcétera, que pueden llegar a comprometer el cuerpo, ideas delirantes de muerte de partes del cuerpo, como se puede ver en el síndrome de Cotard, etcétera, que van a conformar un cuadro depresivo de tipo delirante. Y también puede llegar a ser tan intenso que hay una pérdida más o menos intensa de la vigilancia. Es lo que se llama melancolía estuporosa. El paciente está en estado de estupor. Es muy difícil la comunicación verbal con él, hay postración, por supuesto hay deterioro de las funciones vegetativas más importantes y puede haber rechazo de alimentos, deshidratación,
pérdida intensa de peso, complicaciones entonces que van involucrando también la órbita médica en función de los cuidados que habrá que tener con un paciente en ese estado y que va a requerir sin duda hospitalización y una panoplia terapéutica mucho más compleja. Distimia es un cuadro que ha sido denominado de esta manera y que correspondería, a grosso modo, a lo que durante muchos años se llamó depresión neurótica. Los síntomas son atenuados, síntomas depresivos atenuados, pero constantes, más o menos constantes. Aquí estamos de nuevo en el eje diacrónico, ¿no es cierto? Durante 2 años como mínimo, con intervalos libres de hasta 2 meses como máximo, dicen los criterios de las nosografías que definen la distimia, son necesarios de encontrar en el diagnóstico para arribar a diagnóstico de síndrome distímico. Ya estamos dentro del síndrome depresivo en una de sus categorías, como lo estábamos en la melancolía. Esto nos permite ejemplificar lo que yo les decía, de ir de lo mayor a lo más preciso, digamos, de lo más amplio para orientarse a diagnósticos mucho más finos. A distimia. Y se habla también, y está en discusión en las nuevas actualizaciones nosográficas, de una depresión menor, por eso la pongo entre comillas. También conformaba parte de la depresión neurótica o reactiva, de la que ustedes pueden encontrar referencias en la bibliografía de textos anteriores del siglo XX, en la cual hay síntomas atenuados, pero estos se acompañan de rasgos de neuroticismo, distintas maneras de expresar, digamos, rasgos neuróticos. No hay síntomas de endogeinicidad, o en todo caso son muy atenuados, y el humor es fluctuante y dependiente de estímulos con acentuación de los síntomas por la tarde. ¿A qué me refiero con esto último? Que en la conversación con el paciente uno ve que presenta los síntomas generales del cuadro depresivo, pero cuando es estimulado, y la estimulación puede ser la misma entrevista psiquiátrica, uno ve que el humor mejora, que no está aparentemente tan deprimido. El paciente dice, no, yo estoy muy mal cuando estoy solo, cuando estoy en casa, los fines de semana, me meto en cama, no tengo interés en salir, no tengo interés en hacer nada, me cuesta ir a trabajar, pero ¿puede trabajar? Sí, puedo, pero realmente preferiría no. Pero de repente lo invitan a una reunión con amigos, o se va después del trabajo a tomar un café con una amiga, y mantiene en ese momento una conversación más o menos animada, se disipa la depresión, que lo vuelve a tomar cuando está perdón, yendo para su casa, o cuando está solo, cuando está en la mesa familiar, de repente es algo así como que levanta el ánimo, y luego cuando se va a dormir y queda en sus pensamientos antes de dormirse, no concilia el sueño y lo vuelve a invadir la tristeza. Esta forma fluctuante de acuerdo a los estímulos del ambiente es característica de esto que llamamos depresión menor. Bien, estas serían las características que nos ubican a grandes rasgos en el síndrome depresivo. Les decía que una de las cuestiones que hay que despejar diagnósticamente para calificar el síndrome depresivo en cuanto a su gravedad, y que nos debe alertar siempre para intervenir de una o de otra manera, es que exista un proceso suicida en marcha, que está desencadenado por el cuadro depresivo. Vamos a ver que no todos los suicidios se corresponden a un síndrome depresivo, pero el suicidio es una complicación frecuente y grave, ¿no es cierto?, de lo que es el síndrome suicida, el síndrome depresivo. No hay una posibilidad de diagnóstico de certeza de un proceso suicida, pero sí de riesgo de suicidio. En otras palabras, no podemos decir
esta persona se va a suicidar, pero sí podemos decir que existe un mayor, menor o determinado riesgo de que se suicide, y esto nos debe llevar a tomar una serie de medidas protectoras de la persona. ¿Cuáles serían los indicadores que no se nos pueden escapar, ¿no es cierto?, de que la presencia de un riesgo suicida? En primer lugar, la existencia de patología psiquiátrica, depresiones, esquizofrenia, bipolaridad. Son los tres cuadros o síndromes psiquiátricos más vinculados al desarrollo de un proceso suicida. No quiere decir que en otros síndromes, recuérdenlo bien, se pueda descartar completamente. Pero, a la inversa, cuando estos cuadros están presentes y detectamos ideas de muerte o de propósito suicida, estamos claramente frente a una situación de proceso suicida. Los antecedentes personales y o familiares de suicidio. Las personas que han tenido padres o hermanos que se han suicidado tienen mayor riesgo, indudablemente, de cometer suicidio. Y lo mismo, las personas que ya lo han intentado una vez tienen un riesgo fuertemente incrementado de poder volver a tenerlo o volver a intentarlo. La edad y el sexo. En la adolescencia o en la tercera edad hay dos picos, ¿no es cierto?, que aumentan estadísticamente la posibilidad de internarse en un proceso suicida. El sexo. Las mujeres lo intentan mucho más que los hombres, pero con menos éxito que los hombres. Los hombres, cuando lo intentan, en general son más efectivos que las mujeres. ¿Por qué es esto? Algunos opinan que se debe a que el hombre tiene una mayor facilidad a ejercer, por su condición de género, la violencia, inclusive contra sí mismo, y que va a ser más expeditivo en cuanto a los métodos como para asegurar que el proceso suicida se dé. La profesión, quienes están, por ejemplo, en relación con armas, personal de seguridad, policial, etcétera, etcétera, pueden tener mucho más facilidad para internarse de manera cada vez más peligrosa en un proceso suicida. Quien tenga facilidad para conocer las armas, quien haya disparado armas de fuego, va a poder implementar un proyecto suicida de una manera mucho más fácil que quien no la tenga. Nunca devuelvan a su domicilio una persona con ideas de suicidio que tenga armas sin hablar con la familia, retirarle las armas, etcétera, si es que lo devuelven a su domicilio. Ahora lo vamos a ver enseguida. Enfermedades físicas invalidantes, enfermedades respiratorias graves con dificultad y disnea, enfermedades oncológicas, primeras etapas de un proceso de demencia de Alzheimer en personas con alto nivel intelectual. Todas discapacidades importantes posteriores a un accidente, por ejemplo, desde el punto de vista motor. Todos son factores que tenemos que tener en cuenta. Cada uno de ellos no va a conformar en sí mismo el riesgo suicida definitivo, pero la combinación de ellos o la intensidad de alguno nos tiene que orientar en esa situación, en ese diagnóstico. La situación y los apoyos sociales, personas aisladas, migrantes, aquí en la Patagonia hay que tener en cuenta mucho eso. La existencia de grupo familiar o el vivir solitario, esto hay que tenerlo en cuenta. Las crisis socioeconómicas o las crisis vitales a lo largo de la vida son factores agravantes de la posibilidad del intento suicida. La impulsividad, ¿cómo se comporta el paciente cuando tiene que resolver algo que lo angustia mucho? Lo piensa, lo reflexiona, habitualmente, en su vida previa, lo piensa, lo reflexiona, habla con otros, espera,
o trata de resolverlo rápidamente de manera ansiosa y queriendo sacarse el problema de encima. Pasa al acto fácilmente, es, por ejemplo, de estar en una discusión e irse a las manos, ve algo que le interesa y más allá de los cálculos de los efectos económicos que le pueda producir, va y firma un cheque, compra, etcétera. Es decir, impulsividad, pasar rápidamente frente a un deseo, al impulso y al acto, es algo que tenemos que detectar porque si es una personalidad impulsiva, el riesgo de suicidio es mayor, el proceso suicida se va a acelerar. Y si hay planificación, sí, he pensado en suicidarme, usted pensó en suicidarse. ¿Y cómo piensa suicidarse? Bueno, doctor, tengo lleno de pastillas y medicamentos que me vienen dando, etcétera, en mi casa. O, mire, de la manera más rápida posible. Yo vivo en un 10º piso, es solamente un salto por la ventana, ya pensé en eso. A veces miro desde el balcón y digo, esta sería la mejor forma. Me tomo media botella de whisky, todos los comprimidos que tengo para poder dormirme tranquila y suavemente. Hay un plan. Cuando aparece un plan, el proceso suicida está en marcha y está muy avanzado. En esto hay que tener mucho cuidado. El proceso suicida, efectivamente. Hay una idea de que el suicidio es un acto, una idea errónea. Efectivamente, culmina en un acto, pero lo que lo hace prevenible es que el suicidio es un proceso que se va desarrollando en el tiempo y que si nosotros lo podemos detectar en nuestras entrevistas diagnósticas, porque conocemos cómo se va produciendo, podemos detectar los factores de riesgo, la acumulación de factores de riesgo. Entonces nosotros podemos intervenir a lo largo del proceso. Empieza generalmente cuando se desarrolla en todas sus etapas con una falta de ganas de vivir. Es el primer pasito. Esa falta de ganas de vivir puede quedar allí o puede avanzar hacia una idea un poco más peligrosa para el sujeto, que es tener deseos de morir. ¿Todo deseo de morir es parte de un proceso suicida? No. Muchas veces, a muchos de ustedes les habrá pasado, frente a una situación difícil de la vida, a alguna encerrona trágica en que creemos estar, decimos, ojalá me muriera, como una fantasía de sustraerse a este conflicto que nos parece tan difícil de resolver. No por esto vamos a cometer suicidio. Esa fantasía se nos cruza por la cabeza, que es la misma fantasía del suicida. El suicida, de alguna manera, erróneamente, de una forma mucho más intensa que esta banal que nos ocurre en la vida cotidiana, a veces, tiene la sensación de que si se muere va a dejar de sufrir. Como si él pudiera asistir a la acalmia, ¿no es cierto?, de esa dolorosa forma de estar vivo. Y entonces de ahí avanza sobre, en esa fantasía, la idea de que como no se muere espontáneamente, porque es una persona sana, es necesario que él actúe para producir esa muerte. Es decir, aparece la idea de suicidarse. Entonces, de no tener ganas de vivir, a desear morir, a decidir morirse por mano propia, es que el proceso suicida avanza. Y si se decide que al no poder morirse y querer sustraerse de este dolor vital que lo aqueja, tiene que hacer algo, aparece el proyecto suicida. Es lo que yo les decía, el avance en la planificación de la manera de eliminarse. Como ven, estamos bastante avanzados en ese proceso cuando aparece la planificación suicida.
y esta conduce necesariamente al acto suicida. En todo este tiempo nosotros podemos actuar para prevenirlo. El acto suicida puede ser exitoso y en este caso se produce la muerte del sujeto. No queda la cosa allí, no voy a abundar en lo que es el tratamiento de toda esta etapa del proceso suicida, lo estoy alertando y vinculándolo con el diagnóstico de síndrome depresivo fundamentalmente, pero sí sabemos que cuando hay un suicidio exitoso, igual hay que hacer lo que se llama postvención o serie de maniobras con el entorno de la persona suicida para tratar de dilucidar las causas y el involucramiento de cada una de las personas cercanas en la muerte de una persona que siempre, por suicidio, que siempre es algo que impacta fuertemente, que produce un intenso estrés y una situación traumática. Pensemos lo que dije anteriormente, que uno de los factores de riesgo suicida es el suicidio de un pariente, por ejemplo, padre, madre, etcétera. Entonces hay que actuar sobre las personas que rodeaban al suicida y sobre ellos hacer prevención por vía de lo que se llama las maniobras de posvención. Pero supongamos que la persona fracasa, ha ingerido pastillas, medicamentos, ¿no es cierto?, es tomado a tiempo, o se ha herido y no ha muerto, o se ha defenestrado y quedó accidentado pero no muerto, fracasó el proceso suicida. Bueno, ¿lo tiene aprendido? ¿No lo va a repetir más? ¿Llegó al borde? Es cierto, después de un proceso suicida puede haber una caída de la intencionalidad suicida, ¿no es cierto?, como a través de la descarga masiva que se produce allí. Pero también puede retomarse el circuito lesivo, autolesivo, ¿no es cierto?, y volver a experimentar la falta de vivir si el cuadro depresivo persiste, en forma más o menos inmediata o en forma más o menos diferida. O puede aparecer esta nueva presencia de un proceso suicida en una ulterior depresión. Entonces, cuando interrogamos tenemos que saber si esto ha ocurrido alguna vez, porque le va a imprimir un grado de mayor gravedad, nos va a obligar a estar muy atentos, más que con otros pacientes, al riesgo que ese paciente en particular puede presentar. Hay muchos mitos respecto del suicidio. Ya lo van a ver cuando traten el tema específico, ¿no es cierto?, en emergencias, urgencias psiquiátricas, pero desde ya les recuerdo los más comunes. ¿Por qué esto pasa en el ambiente médico? El que avisa no se suicida. Dos cosas respecto de esto. Una enorme cantidad de personas que intentan suicidarse han hablado a lo largo de su proceso suicida con el entorno inmediato y con personal de salud inclusive, que dejó pasar la cosa porque existe este prejuicio de que si está hablando de suicidio no lo va a intentar. Son amenazas nada más. Lo está haciendo por chantaje. O los histéricos no se suicidan, catalogando como histérico a toda personalidad demostrativa, comunicativa, exagerada, como ustedes le quieran llamar en el lenguaje vulgar, porque es una calificación el histérico un poco peyorativa que se usa por fuera del empleo técnico del tema, ¿no es cierto? Entonces, se ve en el personal de salud no psiquiátrico, ¿no?, en las guardias, una histérica, sí, no se va a suicidar. Atención, aún un diagnóstico de personalidad histérica bien hecho no nos exime de descartar en esa persona el riesgo de la instalación de un proceso suicida. ¿Es un mero chantaje? No, no lo es. Los niños no se suicidan, falso. Los niños se suicidan. Los niños se deprimen y se suicidan. Y esto lo tenemos que tener en cuenta cuando evaluamos longitudinalmente la vida de un paciente, cuando hacemos su biografía, y nos puede relatar que de niños, de púberes, tuvieron un periodo de síntomas que podía interpretarse como depresivo y que en ese momento tuvieron un grave accidente doméstico, por ejemplo. Durante muchos años, los suicidios de niños pasaban como accidentes domésticos.
catalogados por pediatras, ¿no es cierto? Cuando se desarrollan las investigaciones a partir de la psiquiatría infantil, se ve y se comprueba que muchos de esos accidentes domésticos en realidad eran procesos suicidas o intentos o actos suicidas de niños. Solo se suicidan los depresivos. Yo les estoy diciendo que hay que tener muy en cuenta la vinculación entre un síndrome depresivo y un intento suicida, un proceso suicida. Pero no solo los depresivos se suicidan. Hay quien no presenta el síndrome depresivo o presenta otra patología psiquiátrica o no presenta ninguna patología psiquiátrica y debido a algún factor vital determinado entra en un proceso suicida. Así que es un tema complejo, pero que hay que tener muy, muy en cuenta cuando estamos trabajando con un diagnóstico de síndrome depresivo. Y mejor prevenir. Ante la duda, hospitalice al paciente. Lo digo porque muchas veces el paciente minimiza el riesgo, el entorno minimiza el riesgo. No, no lo va a hacer, no lo voy a hacer. Me vuelvo a mi casa, voy a estar más tranquilo, después de haber comunicado una serie de datos que nos hacen sospechar fuertemente que el proceso suicida está avanzando. Lo digo particularmente para quienes tienen menos experiencia, pero también es cierto que quienes tienen mucha más experiencia y se confían en su ojo clínico, que el ojo clínico puede muchas veces ser miope en algunas circunstancias por razones del propio entrevistador o por razones de la dinámica de la entrevista que se está realizando, aceptar, llegar a pactos. Bueno, pero usted me promete que mañana viene a verme, o usted me promete que va a tomar los medicamentos, o usted me promete que cuando llegue a su casa va a llamar a su hermana para que venga, etcétera. Bueno, vaya y mañana lo veo. Y ahí es en donde uno comete el error. Claro, es difícil la contraprueba. Me ha ocurrido muchas veces que hay pacientes que después de un periodo de hospitalización, porque yo temí que pudiera hacerse daño, me enrostraron y dijeron, y doctor, usted me internó y me dejó una semana, 10 días internado hasta que me dijo que iban a actuar los antidepresivos, o después de verme. Bueno, usted me habló de la posibilidad de un proceso suicida. Yo lo único que hice fue protegerlo, no encerrarlo. Entonces, después uno no sabe si el proceso suicida hubiera culminado en un acto suicida, pero más vale prevenir. Y en ese caso, ante la duda, mejor hospitalizar al paciente, protegerlo. No le va a hacer daño eso, pero sí le puede hacer un daño definitivo que uno haya menospreciado el riesgo de un proceso suicida. Esta es una opinión que yo tengo de mi propia práctica, que creo que comparto con muchos colegas que han trabajado largos años con pacientes muy graves. Síndrome ansioso o síndrome de angustia. ¿Por qué estamos obligados a poner este paréntesis, angustia al lado de ansiedad? Porque los términos en inglés y en español o en lenguas romances como el francés o el italiano, donde hay angustia y ansiedad, español, angustia y ansiedad, francés, angoisse, anxiété, permiten discriminar estos dos términos. Mientras que en inglés hay uno solo, anxiety, para las dos palabras que existen en los otros idiomas. En alemán pasa lo mismo, Angst. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de angustia, ansiedad y su expresión menor, el miedo? La ansiedad en español, en francés, ha sido discriminada de la angustia. La ansiedad tiene más la tonalidad de una espera alarmada, preocupante, pesimista de un riesgo hipotético. La ansiedad a veces tiene una fuente que la explica, muy frecuentemente. Y es sobre todo una vivencia, se expresa en el espacio mental. En cambio, la angustia es todo eso, pero acompañado de síntomas somáticos.
taquicardia, piloerección, midriasis, transpiración fría, ligero temblor en las manos, inseguridad en las piernas, sensación de bola detrás del esófago o sensación de mariposeo epigástrico, es decir, toda una serie de síntomas que son el cortejo somático de la ansiedad, y el conjunto del cuadro ha sido en general en la literatura denominado angustia. En cambio, el miedo tiene una razón que el sujeto describe perfecta. Tengo miedo de tal cosa, me puede ocurrir esto, estoy en peligro por tal cosa, y lo focaliza, lo ubica en un factor real que puede explicar perfectamente en la comunicación social la razón de su miedo. Tenemos que tener en cuenta también cuando hablamos de ansiedad rasgo o ansiedad estado. Ansiedad rasgo se dice cuando ese tipo de emociones, de sentimientos, de vivencias, forman parte regular de la personalidad de un sujeto. Lo han acompañado como rasgo, por eso es la palabra, a lo largo de su vida. Es un ansioso, siempre fue un ansioso. O cuando la ansiedad es estado. No lo ha sido, no es su característica. Normalmente tiene un control de la ansiedad, angustia adecuado, no lo perturba, no lo obnubila, no la experimenta constantemente, siente claramente el corte entre una fase de eutimia y una fase de angustia, ansiedad. Lo ha invadido en este episodio, puede marcar un momento más o menos difuso de comienzo, pero ha habido un momento de comienzo, y entonces estamos en un estado de ansiedad. ¿Hay formas mixtas? Puede haberlas. Es alguien que habitualmente tiene como rasgo de su personalidad la ansiedad, pero describe con toda claridad que ésta se ha incrementado bruscamente y que desde hace tantos días o tantas semanas la ansiedad angustia es mucho más intensa que lo habitual, y esto lo perturba y lo conduce a la consulta. ¿Cuáles son los síntomas generales de la ansiedad angustia? Una expectativa ansiosa, un estado de espera más o menos prolongado de eso que no se sabe muy bien qué es o que vagamente se puede señalar qué es lo que lo motiva ese malestar, o la presencia aguda de un pico, de un ataque de angustia. Es lo que se ha dado en llamar ataques de pánico. Habitualmente nosotros le llamábamos crisis de angustia años antes. Desde la nomenclatura norteamericana apareció la noción de panic attack. Crisis de angustia la pueden leer en la bibliografía psicoanalítica, ¿no es cierto?, desde principios del siglo XX y antes también, a lo largo de la clínica psiquiátrica, esa forma paroxística de presentarse la ansiedad-angustia. Ataque de pánico es el término que aparece en las clasificaciones más recientes. Allí aparecen síntomas psíquicos acompañados de síntomas somáticos. Es la expresión de la angustia en forma aguda. Por lo tanto, todos los síntomas somáticos se van a acentuar, y esto es lo que muchas veces conduce a la necesidad de un diagnóstico diferencial con las enfermedades orgánicas que podrían confundirse con el cuadro. Síntomas específicos de los trastornos o del síndrome de ansioso o de angustia. Las fobias simples y las fobias sociales. Esto lo pueden leer perfectamente, la enorme variedad de posibilidades de desarrollar una fobia respecto de cualquier objeto o cosa. Hay algunas que son características a los insectos, a los reptiles, a esto, a aquello, bueno. Y las sociales,
generalmente el desencadenamiento de los cuadros ansiosos o angustiosos frente a la confrontación con grupos de personas, tener que hablar en público, manifestarse, ponerse en evidencia, etc. También puede haber ideas obsesivas, impulsiones y compulsiones o rituales obsesivos, y entonces estamos en el territorio ya afinando el diagnóstico del cuadro de la neurosis obsesiva o, aunque no es exactamente lo mismo, el trastorno obsesivo compulsivo. Y los síntomas histéricos. Antes hablábamos dentro de los cuadros y seguimos hablando algunos, ¿no es cierto?, dentro de los cuadros de ansiedad-angustia, de la neurosis histérica. Esta neurosis histérica en las clasificaciones, particularmente en el DSM, ha sido fragmentada en cuadros de tipo somatomorfos, personalidad histriónica, trastorno de ansiedad generalizada, etcétera. Allí podremos ir encontrando fragmentada la vieja noción de histeria en distintos cuadros incorrectamente, en mi opinión, porque le quita la unidad psicodinámica al cuadro, que es lo que permite entenderlo en profundidad, y el abordaje psicoterapéutico en este caso es muy importante. Los síntomas histéricos pueden manifestarse en forma de crisis, la astasia vásia, la aparente inseguridad de estar parado, de caminar y que la sensación de caerse en cualquier momento, parálisis y contracturas, anestesias, dolores, cegueras, sorderas, espasmos como la bola esofágica, la tos histérica, la retención urinaria, sudores, la habilidad neurovegetativa, trastornos de la presión arterial, de la memoria, la fabulación, la mitomanía, el carácter infantil, los estados segundos o crepusculares. Imagínense, esta polifonía y esta variedad heteróclita de síntomas es lo que ha caracterizado en la historia de la medicina la histeria. La gran simuladora, como decían los viejos clínicos, ¿no es cierto?, que hace confundir al médico el diagnóstico de este trastorno, angustia, ansiedad o neurosis, con muchos cuadros de la clínica médica y llevar al paciente y al médico, ¿no es cierto?, a infinitos estudios complementarios tratando de descartar fantasmáticas enfermedades orgánicas. Bien, vamos a dejar aquí y vamos a retomar con el síndrome psicótico en el próximo bloque.